El tema de la economía en nuestro país definitivamente ha marcado una agenda muy importante, porque había una alta expectativa por si iba a haber o no segundo aguinaldo. Al final no hubo, pero la evaluación global es importante conocerla y la mirada que se tiene del 2017. El ministro de Economía está con nosotros justamente para hablar del tema. Luis Arce Catacora, bienvenido, ministro, un placer tenerlo. Cristina, muchas gracias, un saludo a los televidentes. A ver, nuestra economía 2016, ¿cómo la evalúa? ¿Positiva, negativa, más o menos? Bueno, el 2016 es innegable que fue uno de los años más duros que hemos enfrentado como país, pero el saldo al final del día, al final del año, es positivo, Priscila. Si uno toma en cuenta que hay dos factores que han incidido negativamente, uno externo, unos externos y uno interno, yo creo que poniendo en el balance, hemos salido muy bien. Tenemos todavía una caída de precios importante. Los precios de los minerales vienen cayendo desde el 2011, los precios del petróleo vienen cayendo desde el 2014, y este año 2016, en febrero, hemos tocado fondo en precios de petróleo. En febrero estábamos con $26 el barril de petróleo, ¿no? Los minerales también estaban en sus peores momentos. Fue un instante muy complicado, no solamente para Bolivia. Ahí viene el otro elemento externo que se suma a este primero, que tiene que ver con el contagio que ha habido de la crisis internacional en los países vecinos. Fundamentalmente el caso de la Argentina, de Brasil, luego Chile, luego Colombia, Paraguay, Uruguay y en menor medida el Perú. Estos elementos han configurado un barrio que estaba complicado, que de pronto Brasil nos demandaba menos gas, porque por una parte su economía entraba en periodos de recesión, para terminar este año con un menos 2,5%, 3% negativo. Por lo tanto, la industria empieza a decrecer, no demandan electricidad, y si no demandan electricidad, no demandan gas boliviano. Y por otra parte, ellos han estado utilizando sus hidroeléctricas para la generación de justamente electricidad. Por lo tanto, hay un efecto por el lado del contagio de la crisis a nivel internacional en la región, que afecta las exportaciones bolivianas de gas. Ese contexto se ve agravado en nuestro país en el primer cuatrimestre, yo diría, con la aparición de la crisis climática. Yo no hablo de cambio climático, es una crisis, es incontrolable. Esta crisis se manifestó en Bolivia con un fenómeno niño-niña consecutivos, que ha generado una sequía y un estrés hídrico más importante inclusive en el occidente que en el oriente. Y por lo tanto tenemos esas consecuencias que todos ya conocemos. Con ese balance muy negativo, que no estaba en ninguna proyección este efecto climático que se tenía, por supuesto nosotros desde principios de año hemos ido rebajando nuestra proyección de crecimiento económico, como lo hemos anunciado. Pretendíamos crecer al 5, bajamos al 4,8 y así sucesivamente, pero de todas maneras Bolivia va a crecer por encima del 4% este año. Lo mínimo que vamos a crecer en nuestros cálculos, hay que esperar el dato oficial, por supuesto, del INE, que será el próximo año, más o menos a principios de abril sacar el INE el dato definitivo del crecimiento económico boliviano, pero lo que nosotros vemos es que el mínimo crecimiento que va a tener Bolivia va a ser un 4,2, que nos va a situar por tercer año consecutivo por encima del resto de los países de la región. Eso es muy importante, 3 años consecutivos con mayor crecimiento económico en América del Sur. Eso es un dato que debería a cualquier persona llamar la atención, porque uno escuchaba a principios de año, Priscila, un rosario de críticas y de comentarios de opinadores económicos que decían que estábamos en crisis, que ya el modelo económico se había agotado, que estábamos cayéndonos, y ha pasado estos 12 meses y son 11 años consecutivos que se equivocan estos opinadores, porque Bolivia sigue creciendo, seguimos reduciendo pobreza, inclusive hemos disminuido el desempleo. Recordarás, Priscila, que el presidente en su mensaje de agosto reclamaba porque había habido un pequeño incremento en el desempleo al 4,4%.
Estamos acabando con el 4,1, 4% de desempleo, hemos mejorado, no estamos diciendo que estamos contentos con esa cifra, hay que seguir trabajando el próximo año en esto, en reducir el desempleo, pero en definitiva los datos han sido mucho mejores de lo que uno esperaría, contando ese principio de año que ha sido muy desalentador. En definitiva, Bolivia sigue creciendo, Bolivia sigue siendo la primera economía más dinámica de la región, en un contexto internacional muy desfavorable de este año, y creemos que las cifras alcanzadas son de tomarse en cuenta, porque inclusive viendo algunas encuestas que hacían algunos medios de comunicación cuando preguntaban qué ha pasado con su economía en su hogar, usted ha mejorado, no, estamos igual, dice la gente. Pero eso estamos igual, para nosotros es un triunfo, Priscila, porque lo que hemos pretendido de toda esta gestión es que la crisis no llegue al bolsillo de la gente, no llegue al boliviano, que no llegue a afectar el estómago del boliviano, y creemos que ese objetivo ha sido cumplido. Por lo tanto, creemos que esta gestión, en el balance, con un año tan duro, es positivo para la economía boliviana. Bueno, pero hemos tenido también un tercer trimestre muy complicado por el tema del agua. Sí. ¿Cómo va a afectar esto a la economía boliviana y a los bolsillos de la gente? Porque en algo tiene que impactar. Al fin y al cabo hay edificios, hay viviendas que compraban agua de cisternas, un gasto que no estaba previsto ni en el presupuesto del gobierno ni en el presupuesto de la gente. No, sin duda es el efecto, pero está centralizado, está focalizado en algunas ciudades, no solamente en La Paz. Hemos visto problemas en Sucre, en Potosí, ¿verdad? En Oruro hay problemas de agua, pero por supuesto que en Cochabamba, que es un eterno problema en realidad, pero el resto de los departamentos, especialmente en el llano, no han tenido este problema, ¿no? Se ha focalizado, como digo, en algunas ciudades, y es algo interesante que tú mencionas, porque uno se pregunta, y las amas de casa me acompañarán con este razonamiento, cada vez que había sequía, las caseritas nos vendían productos alimenticios más caros, ¿no? Y entonces había una presión inflacionaria. Pero este año no, este año vamos a terminar, decía yo, con menos del 4% de inflación. ¿Por qué? Porque hemos invertido bastantes recursos en agua y riego en el área rural, porque dar agua y riego en el área rural, eso decía nuestro presidente siempre, es garantizar alimento para las ciudades, y es lo que hemos hecho. Muchas comunidades que antes no tenían riego, hoy cuentan con estos sistemas que ha inaugurado el presidente, y que por lo tanto eso ha ayudado a incrementar la producción agropecuaria, que ha tenido que tener dos efectos. Uno, reemplazar aquellas zonas donde no había agua y tenía que producirse, caía la producción, tenía que estos productos reemplazar esa producción y entrar a los mercados, a las ciudades, para verse comercializados. Se ayudó, y las amas de casa pueden ratificar esto. En toda esta gestión no ha habido desabastecimiento de productos, ha habido todos los productos, ¿no? Evidentemente con algunos precios fluctuaban, como el precio de la papa, como el precio del pollo en su momento, el tomate, que son precios de algunos productos que por estacionalidad normalmente tienen esa fluctuación de precios. Entonces, soy más concreta, ¿la economía de La Paz se va a ver afectada por lo que ha pasado con el agua? Eso hay que ver con los números que nos dé el INE. Nosotros felizmente no hemos visto mucha afectación a la ciudad de La Paz, ¿no? A la ciudad de La Paz, porque han habido barrios, felizmente, y nos deben estar viendo muchos de ellos, donde no ha habido cortes de agua. Solo han sido algunos barrios, donde felizmente no están ubicadas industrias. 94. ¿No? Sí, no han sido todos los barrios de La Paz. Y evidentemente ahí sí ha habido una afectación, que son la zona sur fundamentalmente, la zona de Villa Copacabana, Villa San Antonio, en fin, esos lugares donde la presión del agua no podía bombearse oportunamente y adecuadamente. Ahí ha habido problemas, se han instalado los tanques, en fin, ustedes ya conocen más que yo la historia que hemos vivido,
y que ha ido mejorando paulatinamente con las inversiones que se han hecho. Entonces, si bien ha habido una afectación, va a ser en ciertos barrios, no ha sido generalizado, felizmente. O sea, el INE tiene esos datos, hay que esperar lo que diga el INE. Hay que esperar respecto a porque eso. en este momento, en realidad, porque no ha acabado este último trimestre, está en pleno proceso de compilación de toda esta información, la va a procesar en enero, en febrero, en marzo, y en abril nos estará dando cuánto es este último trimestre y por lo tanto cuánto es el Producto Interno Bruto de los 4 trimestres de esta gestión. Ministro, hoy se daba una conferencia de prensa muy importante porque se hablaba del SOAT, este seguro que los bolivianos por ley debemos adquirir con un control desde el 1 de enero. Mucha molestia de parte de los choferes particulares porque no se pudo cumplir con el tema de la roseta. Sí. ¿Una decisión asumida en base a todos estos reclamos? Bueno, en realidad, ayer en el gabinete hicimos una evaluación de este tema. El presidente decidió una reunión esta mañana, muy temprano, como es habitual con el presidente Evo, con la Confederación de Choferes Sindicalizados y con la Confederación de Choferes del Transporte Libre. Ahí ellos nos hicieron conocer sus comentarios y su sugerencia. Ellos planteaban llevar un mes, postergar la ejecución de la roseta actual del SOAT del 2016. Hemos hecho algunos cálculos y la verdad, el tema central ahí de los problemas era la dotación de la cantidad necesaria de tags electrónicos, que es algo, ese cambio tecnológico nos va, tal vez ahora esté teniendo problemas, pero los siguientes años uno va a poder comprar su SOAT desde su internet, desde su casa, claro, ¿no? Pero bueno, siempre todo cambio implica nomás un proceso y esto lo que plantearon ellos se dedujo que deberíamos hacer ya para el 28 de febrero por 2 razones, Priscila. Uno, que tiene que ver con el índice de siniestralidad. El índice de siniestralidad que pagaba el SOAT normalmente se acumula en enero y para carnavales, y el 28 es justamente, entonces tuvimos que llevarlo ahí por el tema de siniestralidad y por el tema de asegurar la cantidad, son 1.800.000 tags que tenemos que tener para poder dotar a todos los que compran el SOAT con ese tag electrónico. Por lo tanto, son los 2 elementos, por supuesto, recogiendo, como el presidente su característica, los ha escuchado a los sectores y ha incorporado ese elemento para rápidamente trabajar en un decreto supremo que amplíe el actual SOAT con Credinfor y Alianza, que son las empresas que están a cargo del seguro, hasta el 28 de febrero y hasta a partir del 1 se encargan las casas comerciales que son Univida más 3 empresas privadas que están comercializando este SOAT. Bueno, ¿cuál fue el problema siendo autocríticos, ministro? ¿Qué pasó con Univida? ¿Qué pasó con Quipus? Porque era la responsable de entregar las rosetas. Sí. Ambas tienen esta representatividad del Estado, ¿no? Porque esa también fue la crítica. ¿Por qué hay monopolio de esto y de lo otro y no sé qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron ambas empresas? Bueno, ¿no se organizaron bien? ¿No se tenía todo preparado? Mire, para garantizar la logística se recurrió a las empresas que tenían experiencia. Son 3 empresas privadas. Una de ellas es la que actualmente ha vendido el SOAT que es Alianza, que ha vendido el 2016 y que está incorporado en el consorcio para el 2017. Entonces, no debería haber problemas en logística, en todo ello. Lo que evidentemente nos ha fallado es en la cantidad de tags en el momento oportuno, y eso, por lo que la ministra de Producción nos ha informado, fundamentalmente se debe a que las aerolíneas donde tenían que venir estos tags que vienen desde China van a Estados Unidos y Estados Unidos se viene al país, han empezado a priorizar, como es natural en estas épocas, Priscila, a los pasajeros y al equipaje antes que la carga. Por lo tanto, ha habido demoras en el despacho de estos tags hacia Bolivia, porque por supuesto que han de estar los llenos completos los vuelos desde... O sea, a raíz de los vuelos que estaban llenos de pasajeros, nuestra carga se quedó en China. Así es, entonces no llegaba oportunamente, empezó a dificultar la dotación porque no solamente tiene que venir, ese tag que llega a Bolivia es verificado, ¿no? Si realmente funciona, si está bien todo ello, antes de colocar, porque es un pegamento especial que va a durar 5 años, entonces no estamos hablando de un material cualquiera.
Ahora, ¿no se tomó previsiones ante eso, ministro? Ante eso, o sea, no se sabía. Ante eso, la verdad, sorprendió el hecho de que se conjuncionó esta época alta de vuelos, donde las aerolíneas no priorizaban la carga, sino los pasajeros, por ponerlo en esos términos. Y bueno, ahí empezamos a tener dificultades en el número de taxis que llegaban oportunamente, y ahí se generó todo este problema. Por eso es que con esto que estamos haciendo, van a ir llegando hasta más o menos mediados de enero la totalidad de los 1.800.000 tags van a ser verificados, y vamos a empezar por todas aquellas personas que han comprado y les han dado su certificado. Vamos a empezar a cambiarles. Vamos a colocar todo el mes de enero, será eso aproximadamente. Si llega mucha más contingencia de tags, ya empezaremos la venta oficial desde enero, que va a terminar en febrero, ¿verdad? Entonces esto yo creo que sea mucho más holgado y va a tener que ser... Va a bajar la época alta. Va a bajar la época alta, entonces ya vamos a estar más cómodos. Ahora, ministro, cuando hablamos de una empresa privada y se firma un contrato y no se cumple, ¿no? Se sanciona. Se sanciona, así es, ¿verdad? Entonces la autoridad dice, no, aquí Univida no ha cumplido y sanciones. ¿Qué va a pasar con Quipus? Bueno, hay un contrato entre Univida y los 4 vendedores que tienen que ver con Quipus, y tendrán que ver el contrato, y también como cualquier empresa, porque no solamente hay incumplimiento de empresas públicas, Priscila, también tenemos muchas empresas privadas que incumplen. Claro, por eso le digo. Y entonces se aplica el contrato. Ajá. Entonces, ¿podría ser sancionado aquí? Por supuesto, por el contratante, ¿no? A Univida y a las 3 empresas que están en la venta, bueno, APS ha tomado ya determinaciones, ¿no? Que es en el plano lo correcto, así sea empresa estatal, si no cumple, tiene que ser sancionada, eso no hay vuelta a quedar. Pero contractualmente hay una relación entre Quipus y Univida y las empresas, y entonces ahí se aplicará el contrato que corresponde. Eso es lo que corresponde hacer cuando una empresa incumple o no da a tiempo lo que se comprometió a hacerlo. Bueno, cambiándole un poco de tema, ni ha terminado el año, ni ha empezado el 2017, pero la Central Obrera Boliviana dice, no, el incremento salarial no puede ser del 4%. Siquiera han analizado ese tema, yo lo veo muy antes, digamos, no llegó ni el 2017, pero bueno, ya lo anunciaron ellos. Demasiado prematuro. No estamos viendo ni siquiera el dato de la inflación con el que cerramos el año, Priscila. Entonces, mucho peor, no tenemos los datos de la productividad, no tenemos el dato como les ha ido a los sectores, que eso, como te digo, recién lo van a ir procesando el INE cuando a principios de abril nos dé la tasa de crecimiento del producto del año. Entonces, hay mucha información que recién va a seguir saliendo. Es muy prematuro hablar de incrementos salariales en este momento, y yo no creo que sea conveniente tocar todavía este tema. Usted en la primera parte decía, hemos tocado fondo este año, ha sido muy difícil. Cuando dice tocado fondo, ¿es que pasamos lo peor o nos tenemos que preparar para el 2017? No, yo más bien creo todo lo contrario, Priscila. Yo creo que el 2016 ha sido el fondo, como tú decías, ¿no? Hemos tocado fondo, tanto en la economía brasilera, donde un menos 3% a ninguna economía le sonríe. Se han tomado medidas, hemos visto que ha habido inclusive desesperadas medidas que han tomado los gobiernos de los países vecinos. En Argentina ha habido un cambio de ministro de Economía por este hecho, en fin. Se han tomado las medidas en varios países, y lo que debemos esperar es a ver si esas medidas dan resultados positivos, mejoran, porque en la medida que mejoren los países vecinos, también nosotros estamos en un mejor barrio y vamos a mejorar también la nuestra. Es una esperanza, al menos ya se han tomado las medidas, ya no estamos el otro elemento es que ya no estamos en esa caída libre de precios, ¿no? Veíamos de 110 una caída hasta 26. Está subiendo, ¿no? Ha subido y se ha logrado estabilizar por encima de los 50 en este momento el petróleo, pero ya por encima de los 45 nosotros podemos estar tranquilos.
No solamente los precios de los hidrocarburos, también ha mejorado los precios de los minerales, ¿no? Que tampoco vamos a volver, por supuesto, al pasado, sino que ha habido una recuperación, y más importante que la recuperación para mí es la estabilidad de precios que ahora se tiene, que nos da una mejor certidumbre de lo que puede venir el 2017, ya se puede proyectar, se puede programar con mayor tranquilidad con esos niveles de precios. Por lo tanto, en el sector externo, una amenaza de los precios ya se está disipando, que es la estabilidad de los precios, ya no caída libre. Dos, el otro factor que yo mencionaba de los riesgos que eran los países vecinos, se han tomado medidas, ojalá que vayan a dar resultado y por lo tanto eso mejore también la posición de estos países, que nos va a favorecer. Y la única variable, por supuesto, que nos queda, en realidad dos variables que yo mencionaba en la evaluación que hacíamos, que hoy nos queda por esperar. Una tiene que ver con los efectos climáticos, que ahí nadie tiene la brújula, ¿verdad? No tiene la bolita de cristal para poder determinar cómo va a estar esto. Todo apunta que estadísticamente, si han habido el fenómeno niño juntos, un año es muy difícil que pueda darse ese fenómeno el siguiente año, pero nunca nada está dicho, ¿verdad? Con la naturaleza no se sabe. Entonces hay que esperar eso. Y el otro tema que yo apuntaba también es el efecto Trump, ¿no? Que, bueno, habrá que esperar luego de su posesión en el próximo mes, qué políticas económicas se imprime, no porque nos vaya a afectar a Bolivia de manera directa, porque tenemos un comercio que es mínimo con respecto a lo que tienen nuestros países vecinos, y más bien lo que nosotros siempre vemos es el efecto indirecto que podemos tener de lo que ocurra con las políticas que vaya a aplicar. Si va a ser consecuente con su discurso electoral, va a haber un efecto no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Habría un efecto, calculamos nosotros, y eso, por supuesto, de alguna manera va a tener una repercusión sobre nosotros. Ahora habrá que esperar si cumple o no cumple sus promesas electorales y todo lo que ha venido planteando, que evidentemente es un cambio radical de política económica con respecto a lo que hacía Estados Unidos en los últimos años. Entonces son los efectos, los elementos, diría más bien, que hay que medirlos, hay que estar constantemente expectantes de lo que puede ocurrir para tomar las decisiones correspondientes. Pero por lo demás, decir, por ejemplo, que el año 2016 nos deja una economía con un solo sector en cifras rojas, Priscila, que es el sector de los hidrocarburos, por lo que he mencionado, tanto volúmenes como precios, han habido problemas. Pero el resto de los sectores, inclusive la agricultura, está con crecimientos positivos por encima del 1% en el caso de la agricultura, y estamos viendo un 4,8%, por ejemplo, en industria, en construcción 8, 9% de crecimiento. Estamos bien. O sea, no hay mayores variaciones con respecto a lo que estábamos viendo el 2015, y con todo el contexto adverso que tenemos, ¿no? Solo ahí yo rescato la minería, que se recupera, pero también hay que mencionar que el sector que nos está jalando hacia abajo es el sector de hidrocarburos, porque ahí está un dato negativo. Y es nuestro sector más fuerte, ¿no? El primero del que vivimos, así que esperemos que el 2017 las cosas cambien, por lo menos ese es el deseo de todos los bolivianos. En este sector, porque el resto de la economía está bien, y por eso yo decía, yo creo que el 2017, Priscila, a los televidentes, yo creo que va a ser mejor que el que está pasando. Estamos grabando, ministro. Gracias, ha sido un placer tenerlo. No, muchas gracias por la invitación. Feliz 2017. Igualmente para usted y su familia. Muchas gracias, que la billetera de Bolivia siga creciendo, eso nos importa a todos.